En realidad nosotros estamos trabajando hace algunos años, yo soy investigadora del CONICET, con un proyecto que tiene que ver con analizar cómo fue el desarrollo urbano de ciudades coloniales. Ese es el objetivo general del proyecto, y empezar a pensar cómo fue la forma de San Juan colonial es complejo porque es una ciudad que no tiene huella colonial. En este momento es una ciudad que uno la mira, es una ciudad moderna, completamente moderna. Por causa del terremoto. Y por procesos urbanos que vinieron después, porque hubo una intención de convertirla en una ciudad moderna, y borró toda la posibilidad de ver edificios coloniales. Tiene la misma antigüedad, tiene los mismos 450 años que tienen otras capitales provinciales, que Salta, por ejemplo, y no tienen ningún edificio en el que uno mire y rápidamente diga, bueno, este es un edificio habitado y usado en la colonia. No hay un cabildo, por ejemplo. No hay un cabildo, pero incluso los edificios religiosos, solamente Santo Domingo tiene una parte que se conserva del periodo colonial, que son los siglos XVI, XVII y XVIII, y una parte del XIX. Entonces era un desafío tratar de ver si algún edificio que no fuera ninguno de los que creíamos que era colonial, y no lo fue finalmente, conservaba parte de su materialidad. Los arqueólogos trabajamos con materiales. Vamos en paralelo con los historiadores, pero necesitamos la evidencia física para nuestro análisis. Y leyendo y buscando nos encontramos con que la casa que Paula Albarracín mandó construir se empieza a construir y se termina a fines del siglo XVIII. Entonces, y esa todavía estaba en pie y es el núcleo de este monumento, que es el Monumento Histórico Nacional número 1 de Argentina. Fue mucha responsabilidad cuando nos enteramos. ¿Por qué número 1? ¿Quién cataloga así? Porque cuando se crea el sistema de declaración de monumentos, que es un sistema que se empieza a utilizar a principios del siglo XX, diferentes intelectuales y académicos se reúnen para proponer la protección de ciertos espacios que se consideran vitales para la memoria argentina. El primero que se reconoce por ley es este. ¿Y cómo surgió la idea de venir y decir, bueno, acá hay que romper el piso y buscar? No rompimos el piso, esto es muy importante, pero nos van a echar. Excavamos en los jardines. Una vez que identificamos el edificio y vimos que la estructura efectivamente era colonial, con muchas alteraciones, por supuesto, porque después del terremoto requirió una reconstrucción, fue pensar cómo habían usado los habitantes de ese espacio el terreno, cómo, lo que en arqueología se llama cómo habían ocupado y habitado el espacio. Y para eso necesitábamos encontrar evidencia que no estuviera directamente vinculada a la casa, sino que iba a estar en las inmediaciones. Todos los pequeños elementos, los pequeños objetos, rasgos que cualquier familia deja en su huella ocupando un espacio. Por suerte, el edificio tiene jardines, por eso no tuvimos que levantar pisos, y lo que pensamos era la primera intervención, y nosotros también esperamos que haya otras, se desarrolló en lo que sería el espacio entre la vivienda y la acequia que corría por el corazón de la manzana. Las acequias por corazón de manzana son un rasgo típico del San Juan colonial que se va a modificar después. Las acequias ahora pasan por la puerta. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, fue interesante ver el vínculo entre ese espacio y el museo, que ahora es museo y monumento, pero en algún momento fue una casa de una familia muy modesta, de una señora con sus hijos, y empezar a ver los pequeños objetos que van... ¿Y qué encontraron allí cuando empezaron a excavar? Una cosa importante es que no encontramos nada espectacular. Uno siempre espera un hallazgo espectacular. Nada extraordinario, pero cosas de aquella época. Nada extraordinario, pero encontramos pequeños objetos que cuentan la historia de una familia. Hoy mencionaba, charlando con otra gente, cuenta la historia de una familia que fue pobre siempre. Es una familia, la familia Sarmiento fue propietaria de este terreno durante todo el siglo XIX. Desde que Paula Albarracín se instala hasta que se convierte en museo, solo perteneció a la familia Sarmiento, lo cual nos daba además una continuidad familiar muy interesante. En el registro arqueológico uno no lee a Sarmiento, no aparece como un personaje, lo que ves es la historia familiar. Y lo que vimos era una familia de recursos muy modestos, cuyos objetos son extremadamente modestos, y eso se mantiene como una constante a lo largo del tiempo. Incluso cuando él es gobernador, cuando él es senador, cuando él es presidente de la República, siguen siendo objetos que no hablan de lujo, que hablan de una vida muy medida. Sí, incluso hay frases de él, ¿no?, que pasaron a la historia donde describe que era una persona que no tenía dinero. Sí, pero los documentos mienten a veces, la gente miente muchas veces en su discurso también. Siempre es interesante cuando vos ves que hay una historia y los materiales coinciden con esa historia. Se ratifica. Porque nos ha pasado muchas veces de excavar en lugares, en casas de personas que argumentaban cierta pobreza o cierta modestia. Otra cosa lo que encontraron. Sí, y los pozos de basura tenían vajilla de lujo. Claro. En este caso no es así. En este caso lo que se ve es eso, un tránsito familiar de gente con un acceso a objetos que siempre es muy moderado, siempre es muy limitado.